Entonces, continuando con la porción libre del miembro superior, vamos a hablar del cúbito, del radio y de los huesos de la mano. Entonces, el cúbito es un hueso largo, ¿verdad? En él igual se reconoce una extremidad proximal o epífisis proximal, una extremidad distal o epífisis distal y el cuerpo. En la epífisis proximal, lo primero que es correcto hacer es reconocer los dos grandes procesos en los que se observan: el olecranon y la apófisis coronoides, ¿verdad? Estos dos procesos delimitan esta gran incisura denominada incisura cubital o incisura ulnar o incisura troclear, que representa el sitio de articulación con la tróclea humeral, ¿verdad? Como ya habíamos hablado de esta forma. De la apófisis coronoide, muchachos, hacia abajo de ella vamos a observar esta tuberosidad que se denomina tuberosidad cubital, ¿verdad? Que representa el sitio de inserciones musculares. Lateralmente a la apófisis coronoide observamos esta incisura, que se denomina incisura radial del cúbito, que representa el sitio para articulación con la superficie circunferencial, la superficie articular circunferencial de la cabeza del radio, la cual se observa siendo articulada al momento de pronar y supinar el antebrazo. Hacia atrás de esta superficie articular observamos esta cresta, denominada cresta del supinador. En la región del cuerpo del cúbito, recordemos que el cúbito forma la porción medial del antebrazo y el radio forma la porción cubital del antebrazo. Perdón, la porción lateral del antebrazo. Entonces, entre el radio y el cúbito, a mí me gusta describir los cuerpos de ambos huesos para su comprensión. Entonces, en los dos huesos, muchachos, se va a reconocer, voy a ponerlo de esta forma, en los dos huesos se va a reconocer un borde anterior, una cara anterior, un borde posterior y una cara posterior. En ambos huesos, borde anterior en los dos, caras anteriores en los dos, bordes posteriores en los dos y caras posteriores en los dos huesos. Lo que van a diferenciar es que en el caso del radio, dado que representa la porción lateral del antebrazo, en él se va a reconocer una cara lateral. Y en el caso del cúbito, dado que él representa la porción medial del antebrazo, se va a reconocer una cara medial. En este caso es el cúbito izquierdo y logramos ver la cara medial. La otra característica es que presentan un borde interóseo. En el caso del radio, el borde interóseo es el borde medial del hueso. Lo reconocemos porque es el borde más afilado de todos. Y en el caso del cúbito es el borde lateral del hueso. Entonces el borde medial del cúbito es el borde interóseo y el borde medial del radio es el borde interóseo y el borde lateral del cúbito es el borde interóseo. En la epífisis distal del cúbito vamos a observar la cabeza del cúbito. Este es un hueso cuya cabeza se encuentra en la epífisis distal. Al lado de la epífisis distal vamos a observar la apófisis o el proceso estiloides. Apófisis estiloide o proceso estiloideo del cúbito, que es fácilmente palpable sobre la piel de nuestra muñeca, ¿verdad? En la región interna, ¿verdad?, entre la cabeza y el apófisis estiloide, vamos a observar ese surco donde se va a insertar el disco articular de la epífisis inferior del cúbito, ¿verdad?, de la cabeza. Con respecto al radio, en el radio se va a reconocer igual un extremo proximal, un extremo distal y un cuerpo. En la epífisis proximal se va a encontrar la cabeza, en cuya composición van a entrar dos superficies articulares, que son una superficie articular cóncava superior, en la cual se articula con el cóndilo del húmero, y una superficie articular circunferencial, la cual se articula con la incisura radial del cúbito, ¿verdad? En el caso del cóndilo, permite los movimientos de flexión y extensión del antebrazo, y en el caso de la articulación con el cúbito, permite los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Dividiendo el cuerpo de la región de la cabeza, vamos a encontrar el cuello del radio, ¿verdad?, que representa un área de menor calibre en relación al cuerpo y a la cabeza. Luego vamos a observar hacia abajo esta
tuberosidad, que es la tuberosidad radial, que representa el sitio de inserciones musculares, como es el caso del músculo bíceps braquial. El cuerpo del radio ya lo describimos en conjunto con el cúbito, ya dijimos que tiene un borde anterior, una cara anterior, un borde posterior, una cara posterior, una cara lateral y un borde medial o interóseo. La epífisis distal se va a reconocer una cara anterior, una cara posterior, una cara medial, una cara lateral y una cara inferior o carpiana. En el caso de la cara anterior, muchachos, la cara anterior es lisa, no presenta detalle anatómico. En la cara posterior vamos a encontrar este tubérculo, que es denominado tubérculo dorsal, ¿verdad? Que tiene estas estrías laterales que funcionan para separar los tendones extensores de los dedos de la mano. En la cara interna, muchachos, del radio, ¿verdad? O cara medial, vamos a observar esta superficie articular que es denominada incisura cubital del radio, que representa el sitio para la articulación de la cabeza del cúbito. En la región lateral vamos a observar la apófisis estiloide del radio o proceso estiloideo del radio, que también es fácilmente palpable sobre la piel. En la cara inferior o carpiana vamos a encontrar dos superficies articulares para los huesos del carpo. Encontramos una superficie articular triangular para el escafoides y una superficie articular cuadrangular o rectangular para el semilunar, articulándose, ¿verdad?, de esta forma en el caso de los huesos de la mano. De esta forma se articula, ¿verdad? Aquí vemos el escafoide y aquí vemos el semilunar. Con respecto a los huesos del carpo, vamos a observar que los huesos del carpo están dispuestos en dos hileras, una fila proximal y una fila distal.